El mensaje no llegó con un golpe sordo ni se deslizó suavemente, sino con la escalofriante precisión de una acusación susurrada. No era una factura, una invitación o una amenaza. Era un sobre de El Jardín de las Rosas, el lugar más exclusivo de la ciudad para bodas. Y dentro, un contrato. Mi mirada cayó al final de la página, donde una firma se posaba como una silenciosa acusación, autorizando pagos de 76,000 euros para la boda de mi hermana Elena. Pero no era mi firma. No del todo. Los bucles eran demasiado redondos, la inclinación demasiado pronunciada. Era una imitación torpe y desesperada de mi nombre, Andrea Soto, pero los rizos distintivos al final de cada letra, la forma en que los puntos de las I estaban ligeramente a la derecha, esos eran de mi hermana. En un instante, la habitación comenzó a dar vueltas. Mi taza de café se resbaló de mis dedos entumecidos, rompiéndose contra el suelo de madera, un líquido oscuro y amargo salpicando mis pies descalzos. Apenas lo sentí. No sentía nada más que un aplastante peso de traición. Esto no era un acto de desesperación, era un robo cuidadosamente calculado, una descarada falsificación en un contrato por una suma de dinero que yo me había negado explícitamente a dar. Las voces de mis padres, los ecos de mi infancia resonaban en mis oídos. Tú eres la responsable, Andrea. Elena simplemente está encontrándose a sí misma. Me habían condicionado a hacer la red de seguridad financiera de la familia, el cajero automático que siempre daba con un pulso. Hace 2 meses, en una cena de domingo que se sintió más como un juicio público, todos me miraron con una expectativa tan pesada que era asfixiante. Ya que vas a tener ese ascenso, había dicho mi padre, podrías ayudar a darle a tu hermana la boda que se merece. Mi rechazo, tranquilo y firme, no puedo permitirme eso. Todavía estoy pagando mis préstamos estudiantiles. Fue recibido con un silencio decepcionado que era más ruidoso que cualquier discusión. La familia cuida de la familia, había declarado mi padre. Una frase que siempre se había sentido como un honor, pero que ahora se sentía como una cadena perpetua. El contrato falsificado no era solo un pedazo de papel. No estaban pidiendo mi ayuda. Simplemente estaban tomando lo que creían que era suyo por derecho. Mi teléfono sonó. Una notificación de correo electrónico apareció en la pantalla. Puesto de diseñador de interiores. La oficina de Granada está interesada en tu portafolio. Era un salvavidas de un colega. Una oportunidad para una nueva vida a 3 provincias a la distancia. Recogió el contrato de nuevo, mis dedos trazando la firma falsa. Un destello peligroso de algo nuevo y extraño se encendió dentro de mí. No miedo, no tristeza, sino una furia helada y justa. Mi vida había sido una casa de naipes meticulosamente construida y acababan de quitar el cimiento. Esto termina ahora. Susurré a la habitación vacía, y por primera vez en mi vida, el temblor en mis manos no era por miedo, sino por el comienzo de una fuerza formidable, largamente esperada. El mundo fuera de mi ventana se difuminó mientras me sentaba en mi coche mirando la oferta de Granada. Los números en la pantalla, un aumento del 20%, más ayuda para la reubicación, eran más que solo dígitos. Eran una ruta de escape, una oportunidad para construir una vida donde mi sueldo me perteneciera, donde mi crédito no fuera un recurso familiar para ser aprovechado. El silencio en el coche contrastaba fuertemente con la cacofonía de mi teléfono, que vibraba sin cesar con mensajes de Elena, una colega que me había recomendado para el puesto. Sus mensajes estaban llenos de aliento, un salvavidas hacia un mundo donde mi trabajo era valorado y mi vida personal era mía. Estarías lejos de todo el drama familiar que has mencionado, me había enviado, sus palabras aterrizando con la validación que no sabía que anhelaba tan desesperadamente. La realización fue un golpe agudo y doloroso. No era solo una boda. Mi familia no solo había pedido mi ayuda, habían estado planeando tomarla independientemente de mi respuesta. Me vi claramente por primera vez, no como una hija o una hermana, sino como un cajero automático con pulso, un recurso para ser aprovechado cada vez que necesitaban algo brillante y nuevo.
Durante las siguientes 5 horas, revisé años de extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito y correos electrónicos antiguos. Cada entrada una promesa rota, una deuda impagada. El verano en que trabajé turnos dobles para prestarle dinero a Elena para su viaje a Mallorca. El dinero de mi graduación que desapareció en una necesidad temporal de mi madre y el negocio de mi padre que requería solo una pequeña inversión. Al amanecer, la hoja de cálculo contenía docenas de entradas que abarcaban casi una década. El total me miraba fijamente. 41.382 euros. Y ahora, los 75.000 euros de la boda encima de todo. Con un desapego frío y quirúrgico, empecé a reunir la evidencia, documentando todo lo que necesitaría. Programé una llamada con una empresa de mudanzas, seleccionando una hora y fecha muy específicas. El 12, alrededor del mediodía. Mi familia estaría en una degustación de pasteles, felizmente inconscientes de que mientras elegían entre fondant y crema de mantequilla, yo estaría orquestando mi escape. La entrevista para el puesto en Granada estaba programada para mi descanso de la comida. Mientras sentaba en mi coche, la pantalla de mi laptop se llenó con el caso de Gregorio Torres, el director creativo. Habló de mi trabajo con un respeto que nunca había conocido. Por primera vez sentí el espacio para ser yo misma, para decir mi verdad sin apologías. Cuando me preguntó por mis expectativas salariales, ¿no tartamudeé? Basado en mi experiencia y el mercado de Granada, busco 81.000 euros anuales, dije, mi voz clara y segura. Sus cejas se levantaron, no con ofensa, sino con sorpresa impresionada. Ese es precisamente nuestro rango para este puesto, respondió, y en ese momento supe que ya no era una víctima, era una arquitecta de mi propio futuro. La oferta de trabajo oficial llegó por correo electrónico un martes en la mañana. El sueldo coincidía con lo que solicité, la fecha de inicio era en 3 semanas y el contrato de arrendamiento de mi nuevo apartamento estaba firmado digitalmente. Mi teléfono vibraba con un flujo interminable de mensajes de texto y llamadas de mi familia. En la cena de domingo, la trampa se activó. Mi tía me acorraló con un abrazo lloroso, llamándome dulce y generosa chica por financiar la boda entera de Elena. Mi padre se jactaba con sus amigos del golf de cómo mi hija Andrea no permitiría nada menos que lo mejor. Mi hermana revoloteaba entre grupos, empujándome un elaborado arreglo floral. Centros de mesas muestra, dijo. Solo 12 por mesa, y necesitamos 30 mesas como mínimo. Me excusé, la habitación dando vueltas con una sensación de irrealidad vertiginosa, y escapé al porche trasero. El día que finalmente me fui, el mundo exterior era de un azul perfecto y cristalino. Mi teléfono vibró en mi mano con 7 llamadas perdidas de Elena en 3 minutos. Se acababa de enterar de que había llamado a El Jardín de las Rosas y explicado la falsificación. El juego estaba comenzando. Sonreí y abrí la puerta al equipo de mudanza. Mi voz, mientras les daba instrucciones, era extraña incluso para mis propios oídos. Firme, autoritaria. Nada parecida al susurro vacilante que había usado con mi familia durante 27 años. Con cada caja que sacaban, sentí que un peso se levantaba, una sensación de liberación que no había sabido que era posible. Desde mi nuevo apartamento en Granada, vi su teléfono vibrar con sus llamadas. Los mensajes de voz eran una cascada de emociones, la voz de mi madre fluctuando entre la ira y la pánico. La de mi padre, resonando con autoridad, un último intento desesperado por imponer control. La familia cuida de la familia, Andrea. No me hagas ir a buscarte. Guardé cada uno como evidencia. El último golpe y aplastante vino de la compañera de piso de mi hermana. Elena estaba llorando, amenazando con cancelar al florista y al fotógrafo. La casa de naipes finalmente se estaba desmoronando. Cuando finalmente respondí a una llamada de ella, su voz estaba ronca de desesperación. Bruja egoísta inagradecida, siseo. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿De todo lo que han hecho por mí? Repetí, mi voz firme. La factura de la boda es la consecuencia de tus elecciones, no de las mías. Terminé la llamada. En la tranquilidad de mi nueva vida, preparé el documento final. Una carta formal al Jardín de las Rosas, un informe de análisis de escritura
y archivos de audio de Elena admitiendo la falsificación. Pulsé enviar. En menos de una hora, el gerente del lugar me llamó, su voz tensa. Señorita Soto, esto es altamente inusual. Mi último correo electrónico a mi familia extendida fue digno, factual, sin acusaciones, solo evidencia. Adjunté copias de los extractos bancarios, mensajes de texto y una nota del lugar confirmando que la firma no coincidía con mi ID. Durante las siguientes horas vi sus llamadas y mensajes frenéticos y desesperados volar por el chat grupal familiar, cada uno confirmando que la narrativa cuidadosamente construida de mi generosidad se estaba desmoronando. Los padres del novio insistieron en un acuerdo prenupcial. Mis padres pidieron frenéticamente préstamos de emergencia y Elena se vio obligada a cancelar los fuegos artificiales y el vestido de diseñador. El último mensaje de voz de mi madre llegó mientras acomodaba libros en mis nuevos estantes. Andrea, comenzó, con voz entrecortada. Nunca queríamos que llegara tan lejos. Borré el mensaje sin responder. Fuera de mi nuevo apartamento, el sol de Gragana se ponía, pintando el cielo con colores que nunca había visto en mi vieja vida. Algunos puentes se queman por una razón. Cerré los ojos, respirando profundo, sintiendo el peso de 75,000 euros de expectativas finalmente levantarse de mis hombros. De pie en mi balcón, sentí la paz de una vida que finalmente me había ganado. No necesitaba perdonarlos, porque ya era libre. La pregunta no era si alguna vez volvería. Más bien, ¿qué voy a construir ahora que ya no soy un recurso para ser consulido, sino una arquitecta de mi propio destino?